Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenas, ¿cómo estás? Te saluda Federico Palavecino desde la ciudad de 28 de noviembre, provincia de Santa Cruz, Argentina. Sí, estamos bien al sur del país. Desde ya queremos agradecerte el tiempo que estás prestando al estudio de la palabra de Dios y queremos en estos minutos poder hacer llegar un pensamiento de reflexión y de aplicación también personal a tu vida. En esta ocasión nos toca leer 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. En este caso yo voy a leerlo en la versión de las Américas, ¿sí? Pero vos podés agarrar la Biblia que tengas y podés leer este pasaje en la versión que vos tengas a mano. Si no, también puede ser desde tu dispositivo móvil. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 1 al 5 dice lo siguiente. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso, también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Hasta ahí la lectura de hoy, 5 versículos, y esperamos que pueda serte de bendición. Antes que nada quiero contarte el contexto en el cual se escribe esta porción, esta carta a los tesalonicenses, a los habitantes de la ciudad de Tesalónica. Se encontraba Pablo y Silas, y junto a Timoteo, lo podemos ver esto en Hechos capítulo 17, puedes leer desde el versículo 1, vas a enterarte más o menos el contexto, pero te lo cuento rápido. Pablo estaba predicando el Evangelio, recordá que la iglesia estaba empezando a tomar envión, podemos decir así, empezaba a hablarse en todos lados acerca de este Jesús que había muerto y resucitado y que había hecho cosas maravillosas en todas las ciudades donde había estado. Pablo y Silas se encuentran ahí predicando el Evangelio, primero en Tesalónica, ¿sí? Una ciudad habitada y llena de ídolos y de muchos pensamientos que terminaban alejando a la gente del verdadero Evangelio. Y de acuerdo a la posición que recibió Pablo en esa ciudad, él se fue a otra ciudad llamada Berea, y en esta había algo particular. Los habitantes de Berea escuchaban con atención a Pablo y examinaban todo lo que decía Pablo y lo comparaban a la luz de la Biblia para ver si era correcto. Luego de esto, por la oposición que ellos habían tenido, se fue a Atenas. Y ahí es donde está esta lectura, ¿no? Lo que quiero mencionarte es, si vas al capítulo 2, que en los versículos anteriores seguramente lo has compartido, lo has leído, que la Biblia menciona algunas palabritas importantes en las que hoy vamos a reflexionar. El capítulo 2, versículo 7, habla acerca de una madre que cría con ternura a sus propios hijos. El versículo 11 menciona como un padre lo haría con sus propios hijos. Y si seguís leyendo, menciona palabras como hermanos, ¿sí? Hoy podemos reflexionar en la actitud que tuvo Pablo con esas personas a las cuales él había predicado, él había evangelizado. Resulta que la Biblia habla de que cuando nosotros conocemos a Jesús, Él nos introduce en un cuerpo. Y este cuerpo es la iglesia, no es el edificio, ya lo sabemos, somos las personas. Este cuerpo es una familia nueva. Dios, al aceptar nosotros a Jesús como nuestro Salvador, nos hace hijos adoptivos. Esto significa que tenemos una familia nueva. ¿Y por qué mencioné estas palabras con anticipación? Porque Pablo era el padre espiritual, podríamos decir, de estos nuevos creyentes. Y él estaba afligido. No podía soportarlo más. Estaba sufriendo por dentro por no poder estar con los tesalonicenses.
Y si seguís leyendo el capítulo 3 vas a ver que Pablo oraba para poder estar en cuerpo, deseaba estar en cuerpo con ellos y no solamente en espíritu. Y ahí es donde vamos. Hoy quiero dejarte un desafío importantísimo. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces has sido madre, vos que sos mujer, para alguien en la fe? ¿Cuántas veces has sido padre, vos que sos hombre, para alguien en la fe? ¿Y cuántas veces hemos sido hermanos para alguien en la fe? El interés de Pablo era tan importante y tan ferviente en que estos hermanos estén bien, que envió a Timoteo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo para fortaleceros y alentaros. En estos 5 versículos hay una persona que cumple un papel fundamental y un papel bíblico, ¿sí? Que es fortalecer y alentar a los demás respecto de su fe. ¿Cuántas veces y en cuántas ocasiones ha sido de bendición, de ánimo, de fortaleza y de aliento para un hermano en la fe? ¿Ves? No alcanzaba con lo que Pablo había dicho a estas personas de que iban a sufrir, porque seguramente la misma oposición que Pablo y Silas estaban recibiendo, seguramente la iban a recibir ellos por profesar la fe cristiana. ¿Sí? Iban totalmente en contra de su religión, de sus costumbres, de sus antepasados, de su historia, de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, Pablo envía a Timoteo para fortalecerlos. Ya ves que aceptar a Cristo como tu Salvador no es garantía de que todo va a salir perfecto en tu vida. No sé en qué situación estás hoy. No sé si estás bien, si estás más o menos, o si estás pasando por un momento difícil. Lo que puedo asegurarte hoy, en este devocional, es que Dios siempre pone a un hermano para que pueda hacerte de aliento. Muchas veces Dios nos ha utilizado a nosotros mismos para hacer aliento. Y vos fíjate que Timoteo no era un hombre que había vivido un montón de cosas y que tiene una experiencia plena. Timoteo era apenas un muchacho y había sido bendición para una congregación. Nadie tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo para animarlo a él también. Entonces, ¿qué entendemos? Que así como muchas veces podemos ser el Timoteo de alguien, podemos animar, fortalecer y alentar a alguien acerca de la fe, muchas veces nosotros también necesitamos ese aliento. Te vuelvo a preguntar, ¿has sido el Timoteo de alguien esta semana? ¿Has sido de aliento y de fortaleza para algún hermano? Volvés a la actitud de Pablo. Pablo había predicado a esta gente, a estas personas, y no podía estar con ellos. Apenas estuvo 3 semanas en Tesalónica. Él sentía un fuego por discipularlos, por enseñarles. Eran cristianos nuevos. Entonces, en base a su preocupación, él empezó a ocuparse y envió a este hermano Timoteo, que era de su confianza, para poder alentar a los de Tesalónica. 2 personas importantes en esta lectura, podríamos decir 3 si mencionamos a Silas, con una misión fundamental: predicar el Evangelio y poder alentar y animar a aquel que ha recibido esa pequeña semilla. Si has predicado el Evangelio a alguien en estos días, volvé a orar por él, volvé a animarlo, a alentarlo, y si no lo has hecho, empezá a hacerlo hoy. Si sos padre espiritual de alguien, si has acercado a alguien a los pies de la cruz, envíale un mensajito hoy. Hoy tenemos toda la tecnología con la cual podemos estar rápidamente en contacto con otros. Envíale un mensaje a aquel que te acercó a Jesús a vos. Envíale un mensaje y decirle: muchas gracias por traerme el Evangelio, muchas gracias por ser de aliento y de fortaleza a mi vida. Y nunca pierdas la oportunidad de ser el Timoteo de alguien. Hay cosas lindas en la vida y una de esas es ser de bendición a otros. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, permitime a mí ser el Timoteo que te aliente, te fortalezca y que te dé ánimo para continuar el camino. Mirá, el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. La promesa no es que no va a haber,
valle de sombra y de muerte. La promesa es que en el valle de la sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.